En Memorias que Perduran de hoy, la entrevista estará centrada en la semblanza de vida de un exdirigente sindical, dirigente de la Federación de Fabriles de Cochabamba, pero también decir que liderizó el movimiento por la defensa del agua a raíz de la coordinadora del agua y de la vida, que protagonizó un hecho inédito en abril del año 2000. Ahora son 24 años de aquella guerra del agua, del cual estaremos también hablando para recordar algunos incidentes de este problema que fue de impacto nacional. El entrevistado de hoy es don Óscar Olivera, a quien tengo el grato placer de presentarlo en el programa Memorias que Perduran. Óscar, su saludo inicial para el público que verá el programa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues a este público que ve su programa, Constantino. Es un honor que usted me haya convocado, periodista reconocido con una trayectoria impresionante, además con toda la humildad y la absoluta imparcialidad y compromiso con la tarea de informar a la población. Pues muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo por haber aceptado esta entrevista. Primera pregunta, ¿dónde nació Óscar Olivera? Yo nací en Oruro, lo que antes de que lleguen los españoles se llamaba Hachacarangas, lo que ahora es Cercado. Nací un día antes de la fiesta de Oruro, el 9 de febrero del año 1955. Una familia numerosa, somos 10 hermanos. 10 hermanos. 10 hermanos. Yo soy el quinto de los... el del medio. El del medio. 4 mayores y 5 menores. 4 varones y 6 mujeres. Somos hijos de una madre quechua aymara, yo diría, y un padre, orureña mi mamá, y un padre quechua jochala. Jochala. Sí. Mis abuelos, no los conocía mis abuelos paternos, perdón, murieron muy jóvenes, creo que mi papá tenía 12 años cuando ellos murieron. Y hay curiosidad de la vida, ellos tenían una fábrica de zapatos que se llamó La Bota Verde, que estaba ubicada en la calle Esteban Arce y Montes, era media cuadra ocupaba esta fábrica, y curiosamente pues yo terminé trabajando en La Habana con una fábrica de zapatos, ¿no? Mi abuela materna, mis abuelos maternos, vivían en Oruro, una famosa casa Zubihuasi, la casa de piedra, que era una chichería. Mi abuela era chichera. Y yo me acuerdo pues que ahí mi abuela nos curaba con una llave forjada en fragua que hacía calentar la chaga de la chichería. Y en un vaso de fierro enrosado, pues después de estar al rojo vivo la llave, pues ponía la chicha, y ese era un santo remedio para todo. Gripe, diarrea, fiebre, nos curaba eso. Y mi abuela era un amante de las flores, tenía un pequeño jardín de flores, pero ese jardín era florido todo el año, en Oruro, ¿no? Y bueno, yo me vine muy joven con mi familia, a los 4 años, en realidad, a fines del 59, y yo iba de vacaciones invernales a Oruro. Todos se decían, ¿cómo se de vacaciones de invierno a Oruro? Yo decía, pues es mi pueblo. Estaban allá mis abuelos, a quienes quiero mucho. Y bueno, yo de mis abuelos he aprendido mucho de mis abuelos. Sí. ¿Y qué recuerdos hay de Oruro? Probablemente no mucho de los 4 años, pero después de las visitas invernales. Yo creo que mis mayores recuerdos, Constantino, están justamente en Oruro, pese a que he vivido muy poco tiempo. Me acuerdo que vivíamos en un solo cuarto, bueno, en ese tiempo no éramos los 10 hermanos, éramos como 5, y me acuerdo que vivíamos en permanente angustia porque convivíamos todos en un cuarto, y cada que había lluvia, me acuerdo que mi papá colocaba un puntal al tumbado del cuarto para que el agua
que chorreaba del techo de barro no se hundiera y no nos aplastara a nosotros. Era una angustia permanente. Me acuerdo también que las nevadas eran frecuentes en Oruro y algunas de mis hermanas pues nacieron en plena nevada. Y en ese tiempo no había hospitales, no había ginecólogos, obstetras, había la matrona. Todos hemos nacido con la matrona. Y el recuerdo que más me impactó en mi vida fue cuando yo desperté encontrándome una camilla, vi al techo y en el techo había un gran espejo. Era una sala enorme y en la puerta de esa sala estaban 2 médicos, mi mamá y mi papá. Yo tenía aproximadamente, me imagino que unos 3 años y medio, cerca de 4 ya. Discutían escuchaba que mi mamá lloraba. Y un médico decía, este niño no puede ser operado, porque se puede morir en la operación. Y el otro médico decía, si no lo operamos a este niño se va a morir igual. Y el médico le dijo, pero es una operación a corazón abierto. No tenemos los instrumentos para poder operar ni los equipos necesarios para soportar una de estas operaciones, de estas cirugías. Y además era un niño de 4 años. Y mi mamá lloraba y bueno, decía, finalmente ustedes tienen que decidir, les dijeron a mis papás. Mi mamá dijo, yo me lo llevo a mi hijo. Si se va a morir, que se muera conmigo. Y de esa manera pues me sacaron del hospital, inclusive llevaron mi cuna, esa cuna que empezó con mi hermano mayor y bueno, se cosía todas las generaciones, todos los hijos. Llevaron la cuna, retiraron la cuna del hospital, volví a mi casa y bueno, ahora tengo ya casi por cumplir 70 años, don Constantino y no muerto. Entonces ese fue el primer recuerdo. No recuerdo mucho, del carnaval me acuerdo un poco que mi papá nos llevaba a ver a la Plaza 10 de Febrero. Y los recuerdos más impresionantes que tengo era la estación del ferrocarril. Y de hecho hay una broma que nos hacen a los orureños que dicen que Oruro solo tiene 2 estaciones. La estación de invierno y la estación del ferrocarril. ¿No? Entonces, sí, la estación del ferrocarril era impresionante, cómo se movía la gente. Mucho comercio, ¿no? Sí, la llegada de los vagones. Me acuerdo que los vagones estaban inclusive categorizados en segunda, primera y pullman, tenía un comedor. Para mí el tren fue parte de esa visión de la vida de que hay que ser fuertes, hay que ser enérgicos, indestructibles y siempre para adelante, ¿no? El tren, las minas la mina de San José, donde trabajó mi abuelo, fue una mina que le dio mucho a este país, una mina impresionante, los socavones, siempre andábamos por ahí, por los socavones. Y luego, pues, mi papá mi mamá lograron construir una pequeña casa a unos 500 metros del diario La Patria. El diario La Patria sigue en ese mismo lugar, desde hace más de 60 años que conozco. Y la única pileta pública de agua justamente estaba en la puerta de La Patria. Nos fuimos a beber a un cerro, ahí a 500 metros del reitero del periódico La Patria, y llevábamos agua en nuestras espaldas o en pequeños bidones. Bueno, no había bidones de plástico en ese tiempo, en baldes. De lata. Y tampoco había electricidad. Mi papá hizo plantar postes para llevar la línea eléctrica hasta mi casa. No había prácticamente nada. Lo que yo me acuerdo, por ejemplo, era que en mi casa nevaba y en la puerta del diario La Patria llovía. ¿No? La diferencia de alturas era un poquito impresionante. Y luego, pues, por azares de la vida, mis papás sacaron la lotería. Y este es un cuento que... La Lotería Nacional. La Lotería Nacional, el premio gordo. Me acuerdo que cuando nos vinieron a tomar la foto a la familia, era mi papá, mi mamá y los hermanos así como zampoñita. Y con una leyenda que decía, una familia humilde se sacó la lotería. Y distribuían por avionetas, distribuían en la ciudad, me acuerdo. Y es un cuento bien interesante, Constantino, porque mi mamá dice, bueno, ellos como éramos muchos, y además, en un tiempo vivíamos en la casa de Oruro 17 personas, me acuerdo bien. Compraban la lotería cada semana.
y no que se sacaban, pero seguían siendo consecuentes con aquello. Y un día mi mamá dice que en la noche, mientras estaban durmiendo en el cuarto, se acercó alguien al lado de mi mamá con pasos, dice, pesados. Y se paró al lado de mi mamá, dice que mi mamá cerraba sus ojos y no quería abrir por miedo, y le dictó unos números. Y luego se fue esa persona, o qué sé yo. Y le codeó a mi papá y le dijo, José, agarró un lápiz y un papel, me han dictado unos números, pueden ser para la lotería. Y mi papá no le hizo caso. Y en el transcurso de la discusión se olvidó mi mamá de los números, se acordó de 2 números. Mi papá ya había comprado el billete de lotería. Con esos 2 números mi papá fue a buscar algo que se parezca a eso y cambió el billete de lotería. Ni siquiera compró, sino que cambió. Y se sacaron la lotería. En ese tiempo eran 60.000 bolivianos, si no recuerdo. Mi papá, siendo millonario, lo echaron de su trabajo y tanto por mi enfermedad cardíaca como por ser millonarios, pues nos trasladamos acá a Cochabamba en busca de días mejores. Hicieron construir, bueno, un lote que recibieron de herencia de mis abuelos paternos, de 160 metros en la calle Montes y Esteban Arce. Empezó la construcción de una pequeña casa de 2 pisos, que alcanzó para la obra gruesa simplemente, porque hubo una devaluación en aquel entonces con el gobierno de Hernán Siles Suazo, y la plata alcanzó hasta ahí. De modo que a raíz de la lotería se vienen a Cochabamba. ¿Y cómo encuentran Cochabamba en ese tiempo? Cochabamba, pues, de la casa de mis papás, sí, bueno, todavía existe esa casa con la construcción que se ha hecho. Está a 6 cuadras de la plaza principal. Una cuadra más allá, la calle Honduras, no había nada, era todo pampa. Me acuerdo, el locotal, me acuerdo que venían locotos en esa zona. A partir de la 6ª cuadra ya prácticamente no había Cochabamba, ¿no? Estaba muy lejos la Huacaplaya, no habían las casetas. En La Aroma había un lugar donde vendían lo que ahora son las casetas, pues en La Aroma se instalaban varias casetitas pequeñas. Cochabamba era una ciudad llena de bicicletas. Yo todavía me acuerdo que vi algo del tranvía, ese tranvía que recorría, si no me equivoco, del cementerio hasta Cala. Todavía vi las rieles del tranvía. Era una ciudad hermosa, llena de árboles, de duraznos, manzanas, pacay, molles, los sauces estaban en todo lado. Era una ciudad hermosa, pero además una ciudad muy tranquila, muy tranquila. Me acuerdo que de la plaza principal salían los quinienteros, eran unos taxis de color verde que hacían el recorrido de la plaza Calacal y cobraban 500 bolivianos. Los quinienteros. Un billete anaranjado, me acuerdo. Y bueno, era una ciudad muy tranquila, pero era una ciudad que yo diría muy discriminadora. Cuando nosotros llegamos de Oruro, los parientes mismos cochalas nos decían que los orureños éramos negros, petizos, que no teníamos cabeza y que no íbamos a surgir aquí en Cochabamba, ¿no? Era un tanto discriminadora la situación. De hecho, en ese tiempo la discriminación era total. Yo me acuerdo que cuando llegaba mi abuela, nos visitaba y con mi mamá íbamos al cine, los 3. Y mi mamá siempre compraba entradas para galería, me acuerdo, en el cine Astor. Para galería. Yo me preguntaba, decía, ¿por qué mi abuelita tiene que subir gradas y gradas y sentarse en un lugar donde hay gradas de madera incómodas si no puede sentarse en las butacas? Y yo un día le pregunté a mi mamá, ¿por qué le llevas a mi abuelita ahí arriba? Y mi mamá me dijo, porque no dejan entrar a las señoras de pollera, a las cholas, a la platea. Había todavía este tipo de discriminación, pero después pues me convertí prácticamente en un cochala más, porque paseábamos en bicicleta, logramos comprar bicicletas con mis hermanos, nos íbamos a pasear a Tarata, cuando el camino al Valle Alto simplemente una franja de 8 metros. Era una ciudad hermosa, tranquila, apacible, verde, lleno de frutas, lleno de árboles, lleno de parques, lleno de bicicletas, ¿no? Yo me acuerdo, en esa zona no habían calles pavimentadas, entonces podíamos jugar a las cachinas, a las latas, a los trompos, sin ningún tipo de... pasar hasta Aguasaras,
pesca. Era una vida que tenía mucha humanidad, mucha humanidad. La gente siempre estaba reunida. La radio era no todos tenían radio. La radio, el receptor de radio a pilas, que era una novedad. Alguien sacaba a la puerta de la calle, de la casa, y ahí escuchábamos novelas, como por ejemplo, yo me acuerdo de una novela que nunca se me va a perder de la mente, era Los Hermanos. Era una película, era una novela que era anticomunista, ¿no? Que relataba la vida. Kamarasov, algo así. No, que relataba la vida del Che Guevara y de la Revolución Cubana. Por ejemplo, el Che Guevara se lo presentaba como el Gaucho Nevada, por ejemplo, ¿no? Y algo así. Y después, ya creciendo un poco más, el Calimán nos acogía a todos los de Radio Cosmos. Sí. Entonces, sí, una ciudad muy interesante. Yo empecé bueno, y acá, después que hubo esa devaluación, pues mi papá sin trabajo, mi mamá igual, tuvimos que montar un pequeño negocio de salteñas, de repostería. Mi mamá aprendió a hacer salteñas acá. Y bueno, se convirtió en un negocio familiar. Y me acuerdo que tengo uso de razón aquí en Cochabamba, cuando estaba en la escuela, mi tarea era, yo estaba en la escuela Simón Bolívar, que queda en la Nathaniel Aguirre. Ahora he trasladado frente a la terminal esta escuela, la escuela Simón Bolívar. Estuve en el kinder Guillermo Urquidi, el kinder todavía está allá, en la calle Nathaniel Aguirre y Aroma. Y bueno, yo después de volver del turno, estuve en el turno de la tarde. Mi tarea era, me hacían esperar en una mesa grande, un cuchillo que era más grande que mi brazo en ese tiempo, y era el que cortaba kilos y kilos de carne en cuadraditos para los salteños, ¿no? Y luego de hacer los salteños, pues salíamos con mi mamá a las escuelas a vender las salteñas. Yo vendía unas salteñas pequeñitas a 10 centavos, la salteña grande era aquí a 50 centavos, si no me equivoco, 100 o 500, algo así. Y bueno, fui vendedor callejero de salteñas, de una serie de masitas de repostería con mi mamá, que sacaba canastas enormes para ir a vender en la calle. Gritábamos el producto que había que vender. Luego yo ya me entré a trabajar en un fotoestudio en la 25 de mayo entre Calama y Ladislao Cabrera. Fui de ayudante de un señor que tenía su gabinete de fotografía. Ahí aprendí a revelar, me gustó mucho la fotografía. Actualmente tengo como unas 30.000 a 40.000 fotos que yo les he sacado. Y eso ocurrió a mis 14 años, y como éramos tantos en la casa, pues yo quería ser ingeniero industrial. Era una persona que tenía nomás la capacidad suficiente, pero como había que la economía de la casa apretaba mucho, me dijeron, no, tú tienes que tener un oficio, ¿no? Ese era el lenguaje que mis papás siempre tenían, el oficio. Entonces mi oficio debía ser alguna actividad en la producción, y apareció ahí el Instituto Tecnológico, que ahora es Infocal, dirigido por los agustinos. Era un instituto de altísimo nivel, el Instituto Tecnológico de altísimo nivel, era inclusive superior al San Agustín en materias exactas y tecnología. Y bueno, a mis 13 años, pues mis papás me dijeron, tú tienes que ir a estudiar ahí para tener un oficio, y en 4 años, a tus 17 sales y aportas a la familia. De esa manera se me truncó toda aquella perspectiva de ser un ingeniero, pero no me arrepiento, porque a mis 17 años salí como bachiller técnico y técnico medio industrial, y mi ligazón con la fábrica, pero además que mi familia tuvo toda una relación muy intensa con los padres oblatos de las minas y de Oruro. Y esa relación con los oblatos nos significó también una relación con las dirigencias sindicales de aquel tiempo, particularmente los mineros. Entonces, mi relación en el tecnológico, haciendo mis prácticas en la industria, me abrieron un horizonte de que en este país y en el mundo hay injusticias, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en mi familia aprendí la división del trabajo, porque como éramos tantos, cada uno tenía un rol. Mi rol era ilustrar zapatos de toda la casa, tratar de que los zapatos no se gasten muy rápidamente porque no había dinero para comprar.
Entonces, yo digo que un poco mi primer sindicato también fue mi familia, porque éramos muchísimos y ahí discutíamos las cosas que teníamos que hacer, las cosas que faltaban y cómo podíamos superar las dificultades que tenía la familia. A mis 17 años, a mis 16 años entré a la fábrica Maca, que todavía está. Fábrica Maca ahora está por la avenida Blanco Galindo, pero la fábrica Maca original estaba en la calle Junín, frente a la Salle. Y se llamaba Maca porque el dueño era don Mario Camacho. Entonces, Mario Camacho, y su esposa era Carmen. No sabían si era Mario y Carmen. ¿No? Entré ahí, trabajé a mis 16 años. De hecho, como yo era metalúrgico, no alcanzaba a operar el torno de la fábrica, entonces me construyeron una tarima especial para que yo pueda caminar por el torno, para operar el torno. Y a mis 18 años pues ya empecé a trabajar en algunos lugares. Fui instructor del mismo tecnológico en soldadura y materias técnicas, y a mis 20 años ya estuve rondando la fábrica Manaco. A los 20 años en la Manaco. Sí. ¿Y en qué circunstancias logras ingresar a la Manaco? En la Manaco, yo era instructor en el tecnológico y decidieron que yo debía hacer mis prácticas industriales con mayor intensidad en fábricas grandes, en la parte de la metalúrgica, es decir, mantenimiento. Entonces yo fui por 3 meses a la fábrica Manaco a hacer prácticas industriales, ¿no? Me acuerdo que el doctor Juan Gamarra era el jefe de personal, conocido abogado, y me gustó tanto el trabajo en la fábrica, no solamente porque era una fábrica grande, ordenada, muy productiva, sino por la actividad sindical. Era un sindicato muy fuerte. 1.200 trabajadores cuando yo entré, y me impresionó esa actividad tanto productiva como social, llevarlo en términos, ¿no? Y bueno, pues ahí me acuerdo que el tornero titular del cual yo estuve aprendiendo era un ciudadano chileno. Y este ciudadano chileno lo atropelló un auto en Quillacollo y murió. Y no había tornero, entonces me dijeron si yo podía quedarme como tornero, y me quedé. Tornero, soldador, y bueno, eso fue el año 78. De hecho, yo entré a la Manaco, cuando le digo rondando la Manaco, es que ya un poco yo buscando algunas fábricas donde podía hacer mi práctica, pero legalmente entré a la Manaco a mis 22 años, ¿no? Entonces, logré enrolarme bajo esas circunstancias. El 80 vino el golpe de García Meza. Y yo ya era un tanto hablador, me gustaba hablar con la gente, escuchar. Como había aprendido buena parte de matemáticas, técnicas y una serie de cosas, empecé a estudiar los sistemas de producción que se ejecutaban con los trabajadores, particularmente un sistema muy científicamente desarrollado que se llamaba el work factor, es decir, donde los trabajadores en cada puesto de trabajo les medían los movimientos desde el dedo meñique hasta la torsión del cuello, digamos. Era todo un sistema muy complejo que nadie podía entender de manera muy simple, y yo me dediqué a estudiar este sistema work factor y traduje. Me acuerdo que me prestaban algunos ingenieros amigos que tenían unos libros de este tamaño sobre work factor, y traducí en textos muy simples lo que significaba el work factor. Eso me ganó cierta simpatía y me invitaron a explicar en una asamblea alguna vez sobre el work factor. Yo expliqué en términos muy simples lo que significaba. Los trabajadores se impresionaron cómo era el sistema de explotación y de medición de rendimientos en esa empresa. Y eso me valió para que el año 80, cuando vino el golpe de Estado, me nombraran junto con otros 10 compañeros dirigentes, entre ellos Jorge Beltrán, que fue mi maestro sindical, hablando sindicalmente, Juvenal Guzmán, Lucio López y otros connotados, Marcos Marín, en el Comité Clandestino de Resistencia a García Meza. Fue mi primera acción sindical del 80 al 82.
tuvimos una enorme participación en la Asamblea de Derechos Humanos, tuvimos en la clandestinidad mucho tiempo, trabajando clandestinamente en este tipo de espacios. Y el 82, cuando se torna la democracia, de hecho, los Fabriles fuimos también un espacio importante de recuperación de la democracia cuando el 26 de marzo de 1982, en una marcha contra una serie de medidas económicas que Toseri, después de García Meza, había implementado en el país, pues salimos en una marcha y murieron 3 compañeros, ¿no? En esa marcha. Me acuerdo que los periodistas a la cabeza de don Rolando Gamarra pues nos acompañaban permanentemente en estas marchas. Y luego del retorno de la democracia, en una asamblea decidieron que yo deba ser dirigente de la Central Obrera Departamental. Yo fui dirigente de la Central Obrera Departamental muy joven, del 82 al 85. Lo interesante del caso que me acuerdo en ese tiempo, el que era dirigente de la CODA era el compañero Sabino Rodríguez, un ex dirigente minero, sí, que después trabajó en Vidrolux y de esa manera asumió la dirección de la Central Obrera Departamental y no quiso recibirme don Sabino Rodríguez. Me acuerdo, me dijo, no, eres muy joven, tú tienes que irte nomás a trabajar. De hecho, tardó como 2 meses para que yo pueda plenamente estar en el trabajo de la COD. Y me acuerdo que la imagen que tenían de un trabajador de La Manaco era como cuando uno habla de un dirigente minero. Un dirigente minero es un dirigente como Filemón, como don Federico Escobar, quien es mi referente sindical, don Federico. Cuando yo iba a las posesiones, por ejemplo, como dirigente de la COD, me acuerdo una vez fui a una posesión de los gremiales, y cuando me invitaron a pasar para decir, bueno, aquí el compañero Oscar Olivera, dirigente de la COD, va a posesionar al sindicato de gremiales, la gente se chifló. Y alguien se paró y dijo, es una falta de respeto de la COD que nos mande un dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria a la posesión de nuestro sindicato. Yo dije, yo no soy dirigente de la FED, yo soy trabajador de la Manaco. Entonces, se imaginaba una persona muy grande, muy ostentosa, digamos, en sentido físico, hasta la forma de vestir, pero no, ya era como ahora, una persona simple, bajita, delgada, con cara de joven, pues sí, tenía muchas anécdotas. Bueno, del 85 volví a la fábrica, y bueno, ahí ya empecé mi carrera, digamos, como dirigente sindical en la propia fábrica como tal. El 89 me nominaron como dirigente de la Confederación de Fabriles y de hecho ejercí durante 1 año la máxima dirección de la Confederación de Fabriles, entre el 89 y el 90. En ese interín me fui a Cuba a 3 meses para capacitarme como dirigente sindical. Volví, y bueno, volví también a la fábrica. En la fábrica estuve hasta el año 95. Y a fines del 95 me pidieron muchos compañeros de base que pueda asumir la dirección de la Federación de Fabriles. Fines del 95 asumí la dirección de la Federación de Fabriles hasta el año 2010. ¿No? Son casi 14 años. Del 95, bueno, todos saben que el 85 hubo cambios sustanciales en este país. En ese interín, pues, yo como trabajador y como dirigente de la Manaco, me forjé, digamos, mucho más en las luchas y los conflictos que se tuvieron en esa época, el 21060, la reforma de la ley de pensiones, los permanentes estados de sitio debido a las medidas económicas. Es decir, fue un periodo de formación muy grande y fue un periodo también de desmantelamiento, llevar el término de nuestras organizaciones sindicales con esa fuerza poderosa que la COP fue hasta el año 1986 en la Marcha por la Vida, que fue prácticamente parada y derrotada militarmente en Calamarca, en esa marcha donde estaban Filemón Escobar y Simón Reis encabezando aquella marcha. Y a partir del 86 pues se derrumba esa estructura sindical fuerte. Fue un periodo muy grave para nosotros. Y en el 95 nos encontramos pues con que en esos tiempos, cuando la COP hasta el 86 prácticamente en su seno acogía a todos los trabajadores del campo y la ciudad, a fines de los 90 pues la tasa, digamos, el porcentaje de sindicalización no llegaba ni al 14% de los trabajadores. Entonces,
El 95 nos encontramos muy huérfanos y el 96 en un proceso de selección muy interesante con varios dirigentes sindicales dijimos, compañeros, somos pocos, somos débiles, hemos perdido muchos de nuestros derechos, pero veíamos por la Banaco, por ejemplo, un caso concreto, la Banaco de 1.200 trabajadores llegamos a ser 280. ¿Y qué pasó pero en la Banaco? Nosotros que en la Banaco hubo un proceso de fragmentación de la actividad productiva. Secciones íntegras se trasladaban a otros lugares. Se retiraban los trabajadores, sin ya dándoles todos sus beneficios sociales, obviamente, pero esos mismos círculos de producción, con los mismos trabajadores que han tenido un costo laboral, digamos, de 100, se iban a domicilios particulares y el costo laboral era 10. Entonces fue un cambio sustancial en aquella época y nosotros descubrimos que había un mundo del trabajo invisibilizado. Encontrábamos pequeños talleres de zapatería, de joyería, de fabricación de palitos de helado, textileras en domicilios particulares y fundamentalmente compuesto por mujeres y niños, ese mundo del trabajo. Entonces empezamos a estudiar y ahí los medios de comunicación nos ayudaron mucho para visibilizar lo que estaba pasando en un mundo compuesto por mujeres, niños y jóvenes además. Y eso un poco yo diría entre el 95 y el año 99 nos significó una especie de credibilidad de sectores laborales invisibilizados y empezaron a recurrir a la federación diferentes sectores, inclusive las trabajadoras sexuales, ¿no? Nosotros organizamos a los trabajadores sexuales en un sindicato. Es decir, la Federación de Familias se convirtió más en una especie de paraguas de ese mundo laboral no organizado, carente de derechos, compuestos por jóvenes, mujeres y niños, y un mundo del trabajo organizado, sindicalizado, todavía con algunos derechos, pero una minoría tremenda. Entonces formamos la Escuela del Pueblo, la Escuela Sindical 1 de Mayo, que después se convirtió en la Escuela del Pueblo. Y la Escuela Sindical juntaba un poco esos dos mundos. Y fue interesante cómo mutuamente podían apoyarse, unos con su número y los otros con sus derechos, contándoles cómo era la realidad en las fábricas. Y ahí asistió, por ejemplo, Filemón Escobar como uno de los expositores sobre la historia del sindicalismo, cómo la organización es la única forma de poder conseguir cosas. Entonces la federación se convirtió en un referente, como le digo, y muchos creían que era la Defensoría del Pueblo. Entonces venían, vinieron militares y policías despedidos por la DEA para decir, miren, nos han hecho esto, ¿cómo podemos recuperar nuestros empleos o cómo podemos hacer que nos paguen nuestros beneficios sociales? Yo me acuerdo que las asambleas con las trabajadoras sexuales, por ejemplo, era cuando ellas terminaban su jornada laboral, que terminaba a las 4 de la mañana. Nos reuníamos a las 4 de la mañana, hacíamos conferencias de prensa con ellas. Es decir, la federación se convirtió en una especie de articulador de ese mundo del trabajo, que no era estrictamente el fabril, era el mundo del trabajo, en el sentido de la palabra. Desde mi perspectiva, todos trabajamos, menos los que están en el cementerio. Después todos trabajamos, absolutamente todos. Y eso creo que fue un hecho importante para que, reitero, la Federación de Familias fuera visto como una voz creíble y una voz generosa, que podía acoger sin ningún tipo de interés y de manera muy abierta. Y creo que ese fue el elemento fundamental para que después, el año 2000, en fines del 99, el año 2000, en la Guerra del Agua, la Federación de Familias se convirtiera en una especie de vocería principal, porque la gente creía una voz obrera que no había cifrado su compromiso con los trabajadores ante nadie, ni ante la patronal, ni ante los partidos. Y esa transparencia, ese vocabulario, ese lenguaje que aprendimos de la misma gente, pues nos gratificó con la confianza que el pueblo depositó en esa época.
Y estamos justo en la época del año 2000, abril, la Guerra del Agua. ¿Cómo es que surge todo este movimiento para evitar que el agua de Semapa sea privatizada? Yo diría, han sucedido diferentes factores. Primero, que había una coincidencia. En el edificio Fabril estaban de inquilinos los cocaleros, estaban los regantes, estaba el comité, los ambientalistas. Había una serie de sectores laborales estaba el sindicato de la prensa a la cabeza de la compañera Elizabeth Paravicini. Me acuerdo, teníamos ahí un cuartito donde funcionaban ellos. Es decir, el edificio Fabril se convirtió en una especie de espacio donde habían varios sectores laborales que tenían muchas veces la oportunidad de reflexionar sobre lo que estaba pasando en el país y cómo mutuamente podíamos visibilizar las cosas o enfrentar o establecer un discurso que permita llegar a la gente. Para mí ese fue un hecho fundamental. El otro es lo que le decía Constantino. Cuando hubo la Guerra del Agua, los regantes pidieron a los familiares padecinos, está ocurriendo esto y a ustedes les cree la gente, en el sector urbano por lo menos. Y pues ahí descubrimos que se estaba hablando de un derecho fundamentalísimo, el derecho al agua. Entonces dijimos, ya, se convierte la Federación de Fabriles en el espacio de lucha contra la privatización del agua. Entonces ahí eran las reuniones de todos los sectores. Me acuerdo que había una organización pequeña que se formó, que era el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, me acuerdo. Estaba la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico con Pedro Morales, estaba la Federación de Campesinos, estaba el Movimiento Sin Tierra de Moisés Torres, estaban los periodistas, estaban los jubilados, ¿no? Estaban los ambientalistas. Entonces empezamos a hacer las asambleas en la Federación de Fabriles y se convirtió pues, en el escenario de reflexión, de discusión, de información, de comunicación y de establecer una política comunicacional que permita llegar a la gente con la problemática del agua. El agua no simplemente era, el problema del agua no simplemente era la privatización del agua de la empresa de agua de Semapa, era la privatización total del agua y la conversión del agua en una mercancía, de tal manera que el agua pueda ser adjudicada a una empresa para que esta empresa pueda hacer lo que quiera con el agua, convirtiéndola en una mercancía y no un bien común que le permita no solamente llegar a los seres humanos, sino a todos los seres vivos en general. Fue grave el estudio. Me acuerdo que en aquella oportunidad habían como 400 páginas de los dos documentos, la ley 2029 que privatizaba el agua y el contrato de concesión de Semapa a Aguas del Tunari. Y ahí fue interesante cómo, además, logramos que los académicos establecidos en este Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, estaba Gonzalo Maldonado, estaba el doctor Samuel Soria, estaba Gabriel Herbas, y muchos otros, pequeñas cooperativas de agua. Logramos Eduardo Michel, Roberto Fernández, académicos de primera línea, les dimos la tarea de que esas 400 páginas las puedan convertir en una octavilla donde se le diga a la gente en qué forma le afectaba de manera cotidiana a cada familia, en 5 puntos, nada más que en 5. Tuvieron la gran capacidad, yo digo, el gran corazón de leer eso, ¿no? Su capacidad de leer aquello, de sintetizar, y el corazón de decir, esto es lo que nos va a afectar. Hicieron ese trabajo. Fue un trabajo de mucho tiempo. Pero yo digo, ahí se juntaron esta voz, Fabril, se juntó esta fuerza, esta musculatura social a la cabeza de la Federación Departamental de Regantes. Se articuló con los cocaleros que tienen toda una experiencia de lucha con los organismos de represión frente a la erradicación de las hojas de la hoja de coca. Estaban los académicos en el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, estaban las pequeñas cooperativas de agua, es decir, se juntó toda la ciudadanía. Fue tal este proceso de información, comunicación y las consecuencias de la privatización del agua que se formó la Coordinadora del Agua, me acuerdo, en noviembre, el 12 de noviembre del 99, en la Federación de Regantes,
Y ahí se adhirieron, Constantino, todos. Inclusive estaba la Cámara Hotelera. Desde la Cámara Hotelera, que digamos puede ser el espacio económico de los más importantes en Cochabamba, hasta la gente que comercializaba sus productos en casetillas. Prácticamente un abanico, Cochala, estaban comités de agua, OTBs, todos los espacios posibles que uno pueda encontrar estaban en la coordinadora, teníamos asambleas, y como le digo, fue un proceso de asambleas pequeñas de 50, 20 vecinos, hasta asambleas después de 5.000 personas en el barrio 1 de Mayo, y finalmente esas enormes concentraciones multitudinarias en la plaza principal, donde 50.000 personas definían el futuro del rumbo del conflicto del agua. Transcurren 24 años de aquel movimiento que prácticamente puso en alerta a todo el departamento de Cochabamba. Evaluación. ¿Cómo ve ahora Óscar Olivera todo este proceso? Yo quiero decir antes, Constantino, que la guerra del agua no solamente fue una recuperación de la empresa CEMAPA, que se torne, digamos, a propiedad pública. La guerra del agua yo creo que tuvo diferentes dimensiones. Tuvo una dimensión organizativa expresada en la coordinadora del agua, que fue todo un proceso de articulación, de una manera de hacer, yo diría, sindicalismo ciudadano. Yo cuando veía desde la Federación de Familias, cuando hablaba y veían 50.000 personas ahí, yo decía, este es un sindicato, pero es un sindicato ciudadano. Se tuvo esa capacidad de articular y tuvo una dimensión organizativa muy importante, porque ahí se destruyeron estas organizaciones jerárquicas, autoritarias, ¿no? Y la coordinadora era algo horizontal, totalmente horizontal. Tuvo una dimensión económica porque, como usted muy bien decía, pues se rompe con un modelo económico de despojo. Nuestras minas entregadas, nuestras fábricas, nuestros caminos, hasta las calles de Cochabamba eran administradas por una empresa chilena, me acuerdo. Nuestras empresas de telecomunicación, nuestros ferrocarriles, nuestros pozos de petróleo, todo entregado. Y el agua más dijimos ya no. Entonces, cuando la gente se levanta en la guerra del agua, rompe con un modelo económico de despojo, llamo yo. Y ese para mí es otro escenario. El escenario político, porque la gente sobrepasa al Estado como tal, sobrepasa a los partidos políticos y establece de manera soberana el decir democracia significa quien decide. Para mí esa dimensión fue importante, y lo más importante para mí fue la dimensión humana. Es decir, que en las barricadas en la calle del agua la gente se encuentra, y la barricada construida, levantada en cada puerta de cada casa, de cada calle, en cada casa, el campo y la ciudad, es una muestra de decir, nosotros no estamos dispuestos a que nos sigan despojando y la privatización no entra al agua, no entra a mi casa. Pero además, la gente recupera en esos meses, Constantino, valores muy profundos que nosotros pensamos que ya habían desaparecido. La solidaridad, el respeto, la reciprocidad, la confianza mutua. Constantino, la gente empieza a recuperar. Yo me acuerdo cuando alguien decía, faltan cohetes para pelear contra los policías. ¿Quién tiene bicicleta? Le prestaba bicicleta a alguien en la Plaza Colón y se iba hasta la 25 de mayo y volvía con la bicicleta, ¿no? Una confianza absoluta. Para mí tuvo esas dimensiones, ¿no? Estableciendo además como política, ya no que uno vaya a votar cada 4 o 5 años y vaya atrás de algún líder, algún jefe o algún caudillo, sino la política de decir entre todos qué hacemos para cambiar nuestra situación. Y en la guerra del agua la gente demostró que la gente unida, organizada, movilizada, pero además estableciendo colectivamente horizontes comunes, discutiendo abajo, se puede cambiar la historia de este país. Para mí ese es un hecho fundamental para evaluar después de 24 años que yo creo que todas esas dimensiones han retrocedido tremendamente. El modelo económico es un modelo económico que, si bien el Estado se ha hecho cargo ha recuperado empresas, estas empresas funcionan exactamente como funcionaban en la época neoliberal. Es decir, la gente no tiene ningún tipo de participación, no hay una estructura institucional que permita a la gente participar en la toma de decisiones, de establecer políticas conjuntas con técnicos y políticos. Hay un modelo extractivista, como estamos viendo ahora,
donde el agua es fundamentalmente lo más dañado con la minería, el petróleo, el agronegocio, monocultivos de soya, ahora que se quiere implementar palma africana. Es decir, el modelo económico es un modelo económico de destrucción, no de construcción. Lo que queríamos en la Guerra del Agua era un modelo económico que beneficie a los pobladores, al pueblo, que signifique productividad, producción, alimentación sana, créditos para los pequeños productores, fortalecimiento institucional de las empresas públicas recuperadas con participación de la gente, eliminar la corrupción para que haya transparencia, y por eso es que la gente debería estar presente ahí para fiscalizar los actos de los políticos. Es decir, eso hemos retrocedido muchísimo más que antes, yo diría, que los gobiernos neoliberales. En el tema político, esa autonomía de la gente, esa recuperación de la soberanía de decidir su presente y su futuro, se ha perdido y hemos entregado otra vez a los políticos a que decidan por nosotros. Los partidos ya han destituido en las denominadas agrupaciones ciudadanas. Evidentemente ya no hay ADN, no hay MNS, pero hay agrupaciones ciudadanas que han prácticamente otra vez de manera impostora nos representan, y vemos ahora un parlamento, un Congreso Nacional totalmente desprestigiado, devaluado, sin ningún tipo de discurso, con un ejemplo que se da a los jóvenes y los niños de corrupción, de discusión, de peleas, de revanchismo. Es decir, ahí hemos retrocedido. Hemos retrocedido en la parte organizacional. Ya no hay esa organización autónoma que defina, independientemente de los partidos y los caudillos, las acciones a seguir, como se hizo aquí en la coordinadora de la OEA y en la coordinadora delegación en 2013 en el acto, ¿no? Otra vez hemos entregado nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra energía a los aparatos institucionales del Estado. Otra vez juntas vecinales cooptadas por unos, por otros, sindicatos cooptados por unos, por otros. Es decir, hemos perdido nuestra soberanía y nuestra autonomía como ciudadanos de decidir de manera organizada al margen de cualquiera. Hemos retrocedido en eso. Y los valores, Constantino, yo creo que hoy los valores se han devaluado también. Y uno de los factores que ha puesto sobre la mesa de que lo que vale es ahora una pantalla es el celular, ¿no? En la Guerra del Agua no había el celular, ni siquiera había internet. No. Tenía otro nombre, no me acuerdo qué, pero se enchufaba a la computadora a un enchufe, no sé, y tardaba media hora en instalarse. Hoy con los celulares prácticamente la gente ha entrado en un mundo absolutamente individualizado, un mundo donde lo que ocurre alrededor no le interesa, un mundo con como alguien decía, una especie de infodemia, donde uno tiene informaciones pero a montones, y uno se siente incapaz de parar con el dedo de la mano la pantalla del celular para decir, esto me interesa. Hay tanta información que la gente no tiene tiempo de descansar. La gente no tiene tiempo de ponerse en silencio. Vivimos en una sociedad del ruido hoy, ¿no? La gente nos escucha. Antes lo escuchábamos, los latidos de nuestros corazones. Yo me acuerdo cuando nos dábamos un abrazo. Hoy ya nadie se abraza. Con la pandemia ha incorporado un elemento más de separarnos a todos. Es decir, estamos perdiendo estos valores humanos y hay que recuperar. Y eso hay que empezar con los chicos. Entonces yo creo que después de 24 años hemos retrocedido. ¿Y qué decir de la empresa de aguas recuperada por la población? Una empresa que ha sido cooptada otra vez por los partidos políticos, por los malos dirigentes sindicales, con tarifas totalmente injustas, donde no existe participación de la población, un manejo absolutamente oscuro de las finanzas de la empresa. Bueno, ¿para qué decir? Hemos retrocedido. El área de cobertura es menos que el año 2000. Hemos crecido proporcionalmente mucho. La cobertura no ha avanzado. No sabemos de la calidad del agua. No hay un control y una fiscalización social. Y hemos entregado. Yo no culpo a los políticos ni a los malos sindicalistas todo lo que está pasando. Cooptado por el gobierno, federaciones muy importantes como la CIDOB, la CSUCB divididas, cooptadas, ¿no? Todo un panorama muy desolador.
yo creo que la responsabilidad de todo la tenemos nosotros. Nosotros hemos confiado demasiado en las personas, hemos confiado en la institucionalidad, hemos creído que la nueva constitución política del Estado podía traer un escenario institucional, organizacional, donde la gente pueda participar de manera plena. No ocurre así. Es decir, tenemos que otra vez empezar desde abajo a lo que yo llamo a tejer socialmente, Constantino. Un aguayo como el 2000, irrompible, multicolor, que nos permita recuperar todo eso que hemos perdido, particularmente nuestra voz y nuestra capacidad de decidir. Y eso lo estamos haciendo hoy. El año pasado hemos lanzado la Comunidad del Agua. Estoy volviendo ahí, hace unos días atrás de Rurrenabaque, donde la Comunidad del Agua a nivel nacional se ha plantado como un escenario posible, falta mucho por trabajar, de que pueda otra vez congregar a fuerzas sociales con absoluta autonomía, con absoluta pasión, con absoluta decisión, con absoluto conocimiento de lo que está pasando en este país y en el mundo, y podamos establecer con una fuerza social organizada un horizonte que nos permita cambiar nuestras condiciones de vida, Constantino. Óscar, hace rato me decía extra cámaras que ya está jubilado. ¿Qué es lo que está haciendo ahora de jubilado? Mira, cuando legalmente yo soy jubilado, y la palabra jubilado significa que uno debe vivir con júbilo, ¿no? Con alegría, ¿no? Con alegría, con energía. Felicidad. Y compartiendo, yo diría, toda esa sabiduría que uno ha adquirido, uno seguramente en la academia, otros en las calles, en los caminos, particularmente escuchando las palabras, las voces, pero ante todo sintiendo el corazón y la indignación de la gente. Yo estoy jubilado, sí, pero jubilado, digamos, de la fábrica. Ya no voy a la fábrica, no tengo ese horario de disciplina, ¿no? Ni de la autoridad. Entonces soy un jubilado que hoy está, por ejemplo, plantando lechugas en las escuelas, ¿no? Mi experiencia de armar barricadas contra la policía la utilizo ahora en construir barricadas contra los conejos para que no se coman nuestras lechugas, por ejemplo, ¿no? Estamos creativamente generando procesos de información que permita llegar a los niños fundamentalmente todo esto que estábamos hablando, pero de tal manera que ellos puedan entender que esta realidad no puede seguir así, que hay necesidad de cambiar, ¿no? Que no les va a tocar a ellos pelear. Es decir, nosotros ya hemos peleado los mayores y ahora les toca. No, sino que más bien hasta donde podamos seguir caminando juntos y compartiendo ellos su alegría, su creatividad y nosotros nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, creo que podemos caminar juntos. Eso estoy haciendo. Tengo una renta muy baja, hago algunos trabajos extras que me permiten algún ingreso también, porque la economía es fundamental en la familia. Tengo 6 hijos, todavía 2 que creo que puedan tener la posibilidad de mantenerse por sí mismos, ¿no? Y me siento mucho mejor, Constantino, que cuando era un trabajador, un dirigente, porque creo que, como le decía, este camino es recorrido junto a nuestro pueblo. Y mirar hacia abajo, yo nunca he mirado hacia arriba. Usted sabe, yo he denunciado de ser ministro, candidato a una serie de puestos públicos que nunca he querido, porque creo que el verdadero poder de transformar las cosas está abajo. Y yo he decidido crecer hacia abajo, es decir, adentrarme a lo más profundo de nuestro pueblo para que otra vez desde allá podamos construir con sus angustias y sus esperanzas un país nuevo. Va a tardar mucho, yo les decía, este país va a volver a ser un país con fuerza social, con una visión colectiva de lo que la gente quiere, quizás en unos 30 años, Constantino. Yo no voy a ver aquel sueño que tengo. Los zapatistas dijeron 130 años va a durar. Yo digo 30 aquí en Bolivia porque somos quizás más aguerridos que los zapatistas, ¿no? Pero estoy haciendo eso. Voy a escribir, he escrito ya un par de libros, voy a escribir un par de libros más. Quiero dejar un legado que no es el legado de Óscar Oliveros, es un legado del pueblo, el cual
en esas hojas estarán escritas lo que yo aprendí del pueblo, el sentimiento del pueblo, para devolverle al pueblo lo que es del pueblo, porque el patrimonio de todo lo que yo soy y de lo que son muchos otros, yo diría referentes, no me gusta mucho decir dirigentes, ¿no? Referentes sociales que nos han dado la tarea desde abajo para iluminar con una chispita, así sea una pequeña luz en el camino de la oscuridad. Yo creo que la gente es la verdadera dueña de todo esto que estamos hablando y que lo vamos a escribir también en alguna oportunidad. Óscar decía que el libro que está escribiendo se llamaría Corazón Abierto. Así es, a corazón abierto. A corazón abierto. No solamente por este hecho histórico que comenté a un principio, ¿no? De que me querían operar a corazón abierto, sino porque creo que si no abrimos nuestro corazón, Constantino, estamos condenados a perecer. Y cuando yo digo abrir el corazón, no solamente entre humanos, la naturaleza, los animalitos, las plantas, cómo están destruyendo nuestros bosques, cuán maltrato tienen nuestros animales en las casas, en las calles. Y eso, bueno, yo le doy gracias a la vida, como dice nuestra hermana Mercedes Sosa, porque no he muerto. Yo de curioso, siempre he sido curioso, siempre he preguntado, pero creo que la pregunta es la que nos hace caminar. Yo me acuerdo que de curioso una vez a mis 9 años, aquí el doctor Jaime Gazito, nunca me olvidé el nombre del doctor, que era un pediatra, cuando íbamos regularmente con mi mamá para un control de mi corazón, y me dijo una vez que yo saliera del consultorio, que quería hablar con mi mamá. Entonces me salí, pero como soy curioso, puse mi oído en el ojo de la cerradura y escuché que el médico le decía a mi mamá que yo iba a vivir solamente hasta mis 15 años. Me asusté mucho, mi mamá salió llorando y le dije a mi mamá, ¿qué te ha dicho el médico? Y me dijo, dice que estás mejor. Y a mis 15 años, yo me acuerdo, estuve solo en mi casa escuchando el partido de Bolívar con Strong por la radio. Y dije, ¿a qué hora voy a morir? ¿A qué hora morir? Ya tengo 69 años, Constantino. No he muerto. Sigue vivo para seguir adelante. Y a propósito de retos para adelante, ¿qué aún queda por hacer? Seguir caminando. Yo creo que si nos detenemos o damos un paso a un costado, seríamos cómplices de todas las desgracias y angustias que un modelo económico y político está queriendo condenar a la gente a un destino fatal. Y creo que los bolivianos, como decía don Federico Escobar Zapata, jamás hemos tenido almas de esclavos. Y no tener almas de esclavos significa que ese ánimo de no esclavitud, de ser hombres dignos y mujeres dignas, es que nos hace caminar, y debemos seguir caminando, sin detenernos hasta que lleguemos pues al fondo de algún lugar. Bueno, Óscar, ha sido grato conversar con esta semblanza de vida, agradecer por la entrevista y pedir su despedida del público que ve el programa. Bueno, primeramente pues reiterar mi admiración, mi respeto a Constantino Rojas, una persona tan conocida, un referente en el periodismo profesional y también seguramente un referente como persona. Si todos fuéramos como don Constantino, si todos fuéramos como esos referentes que no solamente dan nuestro país, sino también el mundo, estamos hablando de Mahatma Gandhi, estamos hablando de Bartolina Sisa, estamos hablando de Tupac Katari, de Federico Escobar, estamos hablando de Martin Luther King, del propio Che Guevara, del propio Cristo. Yo diría esos referentes. Si todos podríamos cambiar individualmente y tener una visión y una actitud y un lenguaje de ternura, de generosidad, creo que este mundo sería diferente. Yo creo que el cambio de nuestra sociedad pasa por nosotros mismos primero, pero ante todo por tener pensamientos, palabras, sentimientos y acciones de una manera absolutamente coherente y consecuente. Si yo le digo que hay que hablar con ternura y voy a la calle y agarro con malas palabras o a puntapiés, digamos, a un pesito o a un niño,
no ser consecuente. Hay que ser absolutamente consecuente en eso, y el cambio, reitero, pasa por nosotros mismos. Gracias, gracias, Óscar. Ha sido grato conversar en estas memorias que perduran para hablar de la semblanza de vida de Óscar Olivera. Nos ha dicho que nació en Oruro, a los 4 años tuvo que venir a la ciudad de Cochabamba a raíz de que sus padres habían ganado la Lotería Nacional. Construyeron un edificio en la calle Montes, empezaron a asentarse en Cochabamba para solventar los gastos de la familia, por cierto, una familia numerosa, 10 hijos, pero que a lo largo del tiempo fueron desarrollando diferentes actividades a nivel familiar para contribuir de alguna manera en la estabilidad económica de la familia. Nos ha comentado que estudió en el Instituto Tecnológico y que este oficio, como decía el padre de Óscar, le permitió trabajar en Maca, trabajar luego en la Manaco, donde estuvo un promedio de 31, 32 años, donde surgió además esa vocación por la dirigencia sindical. De ahí tuvo la oportunidad también de estar en la Federación de Fabriles y desde este espacio sindical también apoyar actividades que desarrollaban distintos sectores no sindicalizados, no organizados, pero que desde la Federación de Fabriles lograron nuclear estas iniciativas, que después daría lugar también al surgimiento de la Coordinadora del Agua y de la Vida. Y bueno, el 2000, la Guerra del Agua, donde Óscar Olivera, en su condición de dirigente, fue también un líder e impulsor de todo este movimiento. Pues hay distintas anécdotas que conviene que escuchen el programa. Invitados a ver el programa el sábado a las 19:30, el domingo la repetición a la misma hora, para enterarse de más anécdotas, de más historias de vida que Óscar Olivera nos ha contado en estas memorias que perduran. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa.